En esta serie de tutoriales vamos a aprender a realizar un bullet hell top-down. Al estilo de juegos como Enter the Gungeon. Y pues en esta ocasión pues solo vamos a aprender a cómo realizar el movimiento tanto horizontal como vertical y a realizar el disparo del jugador. Esto pues vea que se realiza en un tiempo constante cada disparo. Ahora bien, pues para verificar cómo está funcionando el proyecto hasta ahora, vamos a analizar el código. Ahora, antes de ponernos a revisar bien el código de jugador, vamos a verificar los componentes que este mismo tiene. Pues simplemente tenemos un transform, que es el que tiene todos los objetos del juego. Tenemos un sprite renderer para que muestre el sprite como tal. Tenemos un rigid body 2D para que le afecte las físicas. Adicionalmente, pues este rigid body 2D tiene como configuración el gravity scale en 0. Para que la gravedad no le afecte y no salga de la pantalla. Adicionalmente tiene un componente Box Collider 2D para que interactúe con los diferentes objetos de la escena. Aunque pues la escena solo está construida como una imagen estática, esta pues va a ser útil para los próximos videos. Adicionalmente tiene otros 4 componentes que fueron escritos por mí mismo. Uno es el player, el script como tal, que tiene referencia a los otros 3 y que básicamente es el que acopla todos los funcionamientos de los demás scripts que vayamos creando. Tenemos un script exclusivamente para realizar el movimiento del jugador, otro exclusivamente para obtener las entradas del jugador por teclado y adicionalmente tenemos otro para realizar el disparo. Aparte del jugador, pues lo único que tenemos es el fondo como tal, que solo tiene el componente de sprite renderer. Digamos que si lo activo o lo desactivo, pues simplemente se desactiva esa escena. Y la cámara principal, pues que viene con la configuración inicial que trae por defecto con Unity al crear un proyecto. Cabe resaltar que en este caso estamos utilizando la versión 2021.3.24. Ahora bien, vamos a empezar a verificar cuál es el código que tenemos en cuanto al jugador. Pues como tal, el script principal del jugador tiene únicamente estas 38 líneas de código. Solo requerimos de la librería Unity Engine. Tiene la referencia al input manager, al movimiento y al disparo que tiene el jugador como componente. Adicionalmente tenemos un campo que me indica la velocidad de movimiento del jugador. Como uno de los métodos principales que ofrece Unity, vamos a utilizar el update para verificar que en cada fotograma quiera realizar un movimiento o quiera disparar el jugador. Para el movimiento es muy simple, simplemente entramos a la parte de los inputs y verificamos si desea hacer un movimiento. Si ese es el caso, pues básicamente accedemos al componente de movimiento y pues básicamente movemos el jugador en esa dirección que desea moverse y a esa velocidad que nosotros le indiquemos aquí en Speed Movement. Adicionalmente, pues tenemos una condición en el caso de que no acceda a ese input y en este caso pues es porque no quiero moverme hacia ninguna dirección y esto básicamente detiene el movimiento. Por último tenemos este método de disparo que pues simplemente verifica si quiere disparar, accede a este método de crear bala dentro del disparo. Ahora bien, vamos a verificar primero el script del input. Vean que si nosotros entramos a esa clase Player Input Manager, tiene como referencia un Input Action Asset. Ya que estamos utilizando el New Input System. Al verificar en Unity dentro del proyecto y en nuestro sistema de archivos, pues simplemente vamos a buscar donde tenemos guardado acá nuestro Input Manager. Aquí pues simplemente tenemos el Action Map para el jugador. También tenemos las acciones de movimiento y de disparo, que para el movimiento pues simplemente es un vector 2D para cuando presiona teclas W, S, A y D, pues moverse hacia una dirección en concreto que le indicamos aquí en el Composite Part. Y adicionalmente en el disparo pues únicamente queremos que ejecute esta acción cuando el botón izquierdo del mouse sea presionado. Para poder utilizar este New Input System, pues simplemente necesitamos el paquete del Package Manager dentro del registrado de Unity. Encontrarán el paquete de Input System. Si este no lo tiene todavía, pueden importarlo perfectamente y pueden empezar ya a crear sus Input Systems personalizados.
Para crearlo, pues simplemente le dan clic derecho, le dan a Create y ya pueden crear una nueva acción y configurarlo de esta misma manera. Perfecto, al tener esta configuración, ya simplemente podemos volver al código y sigamos analizando cómo es el contenido. Tenemos dos elementos o dos acciones que pueden realizar, que en este caso sería el movimiento y el disparo. Entre más acciones implementemos dentro del Input Action Asset, más acciones o más input actions se deben agregar aquí dentro. Si por ejemplo agregáramos una acción para un salto, por ejemplo, podríamos agregar otro input actions para el salto. Aquí dentro de la wake, pues simplemente inicializamos esas acciones y habilitamos las acciones como tal para que puedan ya empezar a obtenerse desde el teclado. Y pues a la hora de inicializar las acciones, pues simplemente lo que hacemos es almacenar tanto en el movement y en el shoot del tipo input action las acciones que nosotros definimos dentro de Unity. En este caso, pues dentro de la variable movement guardamos la acción de movimiento. Recordemos que este texto que hay aquí debe ser igual al que nosotros agregamos como acción dentro del input action, así como se ve acá en Unity. Si nosotros entramos, se llama exactamente igual a como está en el script. Listo. Por último, tenemos dos métodos gets, en el cual uno me permite obtener si se presionó el movimiento o alguna de las teclas para el movimiento, ya sea W, A, S o D, y otro que me verifica si se presionó el de disparo y me lo obtiene como tal. Adicionalmente, tenemos otro método que me obtiene la dirección a la cual está realizando el movimiento. Pues que este simplemente lo guardamos dentro de un vector 2 y utilizamos el read value para verificar ese movimiento como tal que está realizando o cuál tecla está presionando pues para ir hacia una dirección u otra. Y por último lo retornamos. Ahora, como tal el movimiento, pues necesitamos una variable de dirección que va a ser de tipo vector 2 que me va a indicar hacia dónde se va a mover el jugador. Adicionalmente necesitamos un rigid body que es el que va a tener el movimiento como tal, ya que todas las fuerzas se van a utilizar con la velocidad que ofrece el rigid body. Adicionalmente tenemos otra dirección, pero público, esto con el fin de poder obtener esa información desde otro script o también poder hacer un set de ese valor desde otro script. En este caso, pues vean que obtenemos al hacer el get de dirección esta variable de aquí, que nosotros tenemos como un vector 2. Y en el caso de hacer un set, pues simplemente cambiaría la variable de acá arriba. Ahora bien, podemos ejecutar el método de move o de stop movement dependiendo de si estoy presionando el input o no, como se mencionaba en el script del player. Aquí dentro, pues en el move, simplemente vamos a ejecutar una velocidad de este rigid body como tal hacia la dirección que se defina, en este caso normalizada, porque la fuerza como tal no queremos que esté dentro del vector ya. No queremos que esa magnitud afecte al movimiento del jugador, sino que únicamente le afecte la fuerza que le pasemos como parámetro. Y pues en el caso del stop movement, simplemente volvemos esta velocidad a cero para que ya no pueda moverse hacia ninguno de los ejes. Por último, tenemos el componente de disparo, que pues simplemente necesitamos un booleano que me indique si puedo disparar o no. Eso con el fin de que, digamos que al intentar disparar, no se queden un montón de balas por segundo, sino que yo pueda tener un control de cada cuánto puedo disparar. Y a la hora pues, de hablar de controles, pues necesitamos como tal la velocidad de la bala y el delay de la bala. Entre mayor delay, pues puedo disparar más lento y en el caso de que tenga menor delay, pues puedo disparar mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, podemos jugar con este valor para crear diferentes tipos de armas. Adicionalmente, necesitamos un GameObject que me va a indicar el prefab de la bala. Pues este prefab básicamente pues tenemos como un objeto por allá aparte en el cual ya lo vamos a mostrar a continuación. A continuación tenemos dos métodos, uno que es de createBullet y el otro que es de waitDelay. Este waitDelay pues es simplemente una corrutina que me espera un tiempo para volver a activar el disparo. Y este tiempo se ejecuta dentro del crear la bala. Primero vamos a verificar si yo puedo disparar. ¿Por qué? Porque si ya entró a esa corrutina, es decir, si ya entró a este código que llama la corrutina y volvió esto falso, esto no se puede volver a ejecutar. Entonces tiene que esperar a que este tiempo
de delay de la bala termine para poder volver a disparar. Listo. Por último, pues tenemos la referencia a la posición de la cámara. Hacemos la dirección en Z0 porque pues en este caso estamos haciendo un juego de 2 dimensiones y normalizamos esa dirección. Por último, pues instanciamos la bala, accedemos a su rigid body y a partir del rigid body le aplicamos una velocidad en la dirección en la que nosotros le definamos aquí en la posición del jugador, entre la posición del jugador y la posición del mouse. Y lo multiplicamos por la velocidad de la bala, que es la que indicamos aquí desde el inspector, como lo indicamos con el Serialized Field. Este código va a ser realmente mejorado porque, por ejemplo, esta parte de aquí no es la más óptima que digamos. Adicionalmente, pues de que al estar instanciando diferentes elementos durante la ejecución, pues se puede ralentizar mucho el juego. Y no solo eso, sino que solo en este método hay responsabilidades de todo tipo. O sea, tanto que espera el delay, como que obtiene la dirección, como que ejecuta la instancia de la bala, como que aplica la velocidad de la bala. Y eso no es lo ideal. La idea es que cada método tenga una función específica y por esto va a ser modificado en un futuro próximo. Ahora bien, pues simplemente ya tenemos esos componentes. Vean que ya hace sentido este script del player, que pues simplemente al obtener el input, si obtiene el movimiento, ejecuta el movimiento como tal, si no lo detiene el jugador. Y en el caso de que quiera disparar, pues también se ejecuta cada fotograma, pero únicamente cuando presiona el botón izquierdo del ratón. Y listo, pues ya teniendo como tal esos elementos, ya simplemente asignamos las referencias desde el player. En este caso, pues el player solo necesita el input manager, que está aquí abajo, el movement, que es este de aquí, y el shoot, que es justamente este de aquí. Adicionalmente, pues le tengo una velocidad de movimiento de 5. El movimiento, pues simplemente obtiene la referencia al rigid body del objeto que yo quiero mover, en este caso el jugador. Es decir, referencia a esta rigid body. El Player Input Manager hace referencia al input que nosotros acabamos de crear con esta configuración. Y en cuanto al shoot, pues hace la referencia a la bala, a la velocidad de la bala que es un 10 y el delay que espera 0.15 segundos antes de crear otra bala. Y como tal el prefab tiene pues simplemente estos componentes. Simplemente tienen un sprite renderer con un círculo y básicamente de color rojo. Tiene un Circle Collider 2D, pues simplemente es una colisión en circular con el trigger marcado. Y adicionalmente pues tiene el Rigid Body 2D, que pues es simplemente el que utilizamos para aplicar las velocidades. Y listo, con esto ya tenemos pues este juego sencillo de disparos en vista aérea en 2D. Listo, perfecto, ya tenemos una base sólida para nuestro proyecto, pero sin embargo, pues vamos a ir agregando nuevas cosas en un futuro. La idea es que esa serie de tutoriales, al finalizarlo, puedan tener un proyecto de disparos al estilo top-down en 2D, en el cual si ustedes quieren utilizarlo de forma comercial, puedan hacerlo sin ningún problema, o incluso, pues simplemente si quieren agregar nuevas cosas, pues también no deban hacer muchas modificaciones en el proyecto. Y listo, en la descripción del video simplemente les dejaré el enlace en el cual pueden encontrar estos sprites que pues son completamente gratuitos, pero les dejaré en la descripción los créditos y en la ubicación en la que los pueden descargar. Adicionalmente, pues les dejaré el repositorio en el cual podrán descargar el proyecto y podrán verificar los avances. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima clase.